¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. De lunes, muy buen inicio de semana. El sábado pasado, el presidente López Obrador ofreció disculpas a padres y madres de estudiantes normalistas por la injusticia del Estado mexicano ante el caso Ayotzinapa. También se anunció que se cumplirán órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados en los hechos. ¿Se ha avanzado algo en las investigaciones? ¿Hay realmente algo nuevo en ellas? La separación de poderes está a prueba esta semana con dos importantes decisiones que deberá tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, o la primera, es respecto al papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y ahí tendrá que decidir sobre la diferencia de posturas entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a este tema. Por el otro, o la segunda, será sobre el tema de la consulta a expresidentes y sus alcances. Mostrará a la Corte Autonomía e Independencia cómo podrían ser sus fallos. Por último, el último bloque, vamos a hablar sobre la violencia en México, que no cesa, y este 2020 podría ser el año con el mayor número de homicidios violentos en este siglo. El INEGI presentó datos parciales a 2019, mientras que el secretario de Seguridad afirma que se ha frenado el crecimiento de homicidios y que la violencia ya está contenida. ¿Quién tiene la razón? ¿Podrá la 4T cumplir con la pacificación de México que prometió? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. El sábado, el presidente López Obrador ofreció disculpas a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa por la injusticia cometida por el Estado mexicano. También dijo que se ejecutarían órdenes de aprehensión contra militares presuntamente involucrados en el caso. Pero esta mañana confirmó que esos militares ya no están en el ejército, mientras que Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, dijo que la llamada verdad histórica ha colapsado y que este gobierno ni está cansado ni se va a cansar. Veamos el contexto. Ya 6 años, ¿sí cómo es posible que no haya nada? A 6 años de la desaparición de 43 normalistas, María Martínez Seferino, madre de uno de ellos, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador apretar un poquito más las investigaciones. Los padres reconocieron también que el presidente López Obrador ha sido más humano y que hay disponibilidad para avanzar en las investigaciones. Este sábado, el presidente López Obrador ofreció disculpas ante la injusticia cometida por el Estado mexicano, quien, dijo, tiene la responsabilidad de aclarar lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014. Informó que se ejecutarán órdenes de aprehensión en contra de militares presuntamente involucrados en los hechos. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dijo que se ha demostrado que los estudiantes nunca estuvieron juntos al desaparecer y que se han realizado 30 acciones de búsqueda, incluidas búsqueda de vida sin resultados. Añadió que la información que han recopilado permitirá a la Fiscalía General de la República determinar la participación del Grupo Guerreros Unidos y de las fuerzas de seguridad en los hechos. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló por su parte que los estudiantes quedaron en medio del choque de las fuerzas del narcotráfico y en manos de las autoridades coludidas con estas estructuras. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y hoy nos acompaña Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sofía. Hola, buenas noches, Genaro, y saludos a todos. Un gusto estar por acá. Qué gusto tenerte por aquí. También Lisa Sánchez, como cada lunes y miércoles, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, queridos. Muy buen inicio de semana. ¿Cómo están ustedes? Buen inicio de semana. Alfredo Lecona, activista y analista, también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos y bienvenida, Sofía. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches a todas y todos. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo bien. Hoy todo el mundo me cambió su fondo de pantalla de atrás, entonces estoy un poco sacado de onda, pero espero que todo bien en casa. A ver, empezamos con este primer tema. Evidentemente no es un tema que da risa, al contrario, el informe Ayotzinapa, un hecho muy esperado por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. Quiero empezar contigo, Sofía, porque si alguien le ha dado seguimiento desde hace mucho tiempo es el Centro PRO, y tú conoces y muchas otras organizaciones también de la sociedad civil que están básicamente desde hace 6 años exigiendo lo que los padres de los normalistas y las madres, justicia. ¿Estás viendo algún cambio? ¿Viste algo distinto en ese evento del sábado con respecto a lo que veíamos en el gobierno de Peña Nieto?
Bueno, pues lo primero que diría es que llegamos a 6 años sin llegar a los resultados que las familias quisieran. Las familias siguen sin conocer el paradero de sus hijos, seguimos sin saber qué pasó y sin que haya justicia en el caso. Y eso sin duda genera que sea una fecha de mucha tristeza y de mucha zozobra para las familias, aunque también hay que reconocerlo, llegan con mucha dignidad, con mucha resiliencia que les ha caracterizado durante todos estos años y que ha logrado incluso comprometer al actual gobierno para desvirtuar lo que el anterior gobierno había llamado una verdad histórica y sin duda como sus representantes nosotros vemos algunos avances a pesar de reconocer que no son los que hubiéramos querido y que no son lo que a ellos les pudiera dar tranquilidad, que es el paradero de sus hijos. Y destacaría sobre todo 3 avances. El primero tiene que ver con los procesos seguidos en contra de las personas que han cometido actos de tortura y con las que se fabricó la versión oficial. Hay que decir además que esto es común en la justicia en México, se construyen procesos con base en declaraciones obtenidas bajo tortura, así que no es menor que, por ejemplo, el jefe de la Policía Federal Ministerial esté siendo investigado por tortura. En segundo lugar, destacaría las investigaciones iniciadas por las irregularidades en el proceso, por la fabricación de pruebas, la obstrucción, toda una serie de irregularidades que hoy hacen que se haya alejado por muchos años la verdad y la justicia y que sin duda, por ejemplo, Tomás Herón, pero también otros ministerios públicos que están siendo investigados tengan que rendir cuentas y, como lo han dicho las familias, eso sería relevante no solamente para que tengan responsabilidad por sus actos, sino también para romper los pactos de silencio y que puedan abonar a la investigación. Y en tercer lugar, que sin duda desde la perspectiva de quienes acompañamos a las familias es uno de los más relevantes, destacaría la reciente identificación de Cristian Rodríguez Telumbre. Hay que reconocer que se hizo además en un proceso de mucha dignidad, se les avisó a las familias antes que a los medios de comunicación, que es importante y que además tendría que ser el elemento común para todas las víctimas en el país, pero además este hallazgo de un fragmento óseo de Cristian da cuenta que la versión oficial que decía que todos los estudiantes tenían un único lugar como paradero y como destino final, que era el basurero de Cocula, pues no era cierto. Este lugar, la Barranca de la Carnicería, en donde se encontró el fragmento óseo, da cuenta cómo la propia Fiscalía, al intentar cerrar una investigación de manera apresurada, dejó de lado lugares importantes para la búsqueda y además recuerda la importancia que tiene seguir con la búsqueda del paradero de los estudiantes, pero también el tema tan importante que es la identificación a las víctimas en general del país. Eso destacaría como los principales avances, reconociendo también que hay pendientes. Claro. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Tú también le has dado mucho seguimiento a este tema desde el gobierno anterior, siempre desde sociedad civil. Hay avances, no son los que quisieran realmente, sobre todo los familiares de los estudiantes, pero hay cambios, digamos. Por lo menos Sofía sí reconoce algunos. 6 años sin conocer el paradero de los estudiantes, pero sí hay, parece ser, por lo menos ahora, una voluntad para que las cosas cambien. ¿Tú también lo ves así? Sí, y pues la verdad es que no se puede más que coincidir con el diagnóstico de las propias familias. Yo en la marcha del sábado pude platicar con un par de padres de familia de los normalistas y sí, definitivamente el tono es abismal con lo que se tenía el gobierno anterior. Fue una marcha, una movilización, una jornada única, precisamente por este elemento que es que es de esperanza, que es que lo que se reconoce, por ejemplo, por muchos de los padres de familia como un gran avance, y creo fervientemente que lo es, el hecho de que se esté intentando romper el pacto de impunidad con el ejército, ¿no? Un ejército que en la administración anterior hizo todo por obstruir incluso cualquier investigación o cualquier línea que pudiera vincularlos, ¿no? Yo creo que de esta jornada, que hay mucha tristeza y que hay obviamente mucho dolor en las familias y en la sociedad por no saber la verdad a 6 años, sí hay ya lecciones que hay que tomar en cuenta, no nada más por Ayotzinapa, sino por la grave crisis de derechos humanos que vive todo el país. Creo que el primero es la importancia de la cooperación internacional, técnica, independiente. La verdad histórica no se derrumbó por las palabras o el trabajo de la Fiscalía General de la República, sino que fue el grupo interdisciplinario de expertos independientes
quien con el trabajo que hizo en México desde el primer informe derribó algo que era fundamental de la verdad histórica, que era el famoso incendio en el basurero de Cocula, que con un estudio de dinámica de fuego demostró científicamente que era imposible que se quemaran ahí 43 cuerpos. Entonces, siempre lo hemos dicho acá cuando hablamos de justicia transicional, la importancia de estos mecanismos extraordinarios con acompañamiento internacional. Creo que una segunda lección es la importancia del debido proceso mismo. Y quisiera traer a cuenta el informe que preparó o que presentó la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México, que se llamó Doble Injusticia. Y justo hablaba de esto que nos decía Sofía, los 34 detenidos que fueron torturados. Y se dice que es una doble injusticia porque es una injusticia para las personas torturadas, a quien se les vean sus derechos humanos, pero también es una injusticia para las víctimas del caso y para toda la sociedad en general, al alejar la verdad obtenida bajo tortura de la verdad que necesitamos saber como sociedad. Y como tercera lección, de muchas más sin duda que deben de haber, es la importancia del acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, y creo que la presencia hoy de Sofía nos da cuenta de eso. Hay que tenerlo en cuenta, ya que desde luego que hay todo tiempo momentos o tentaciones de demonizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Eder, y con estas lecciones, también evidentemente con todo lo que ha señalado ya Sofía? Creo que evidentemente en este caso, como en muchos otros, sociedad civil sin duda ha sido una pieza fundamental que ha acompañado sobre todo a las víctimas cuando no ha habido empatía por parte del Estado mexicano. Empatía que, por cierto, parece ser que en este caso empieza ya de nueva cuenta a verse en el presidente López Obrador. En ese discurso que dio el sábado también se volvió a mostrar como un presidente empático que se refiere a las víctimas en lugar de ignorarlas. Sí, a ver, hay muchas más lecciones creo Sí, que tenemos que recoger, pero lo primero que hay que decir es que es justa y es digna la postura de las madres y padres de familia el fin de semana. Es decir, cuando dicen que no es suficiente, es real, porque no hay otra respuesta que se pueda desear, que se pueda esperar, que no sea la que nos dé claridad de dónde están los estudiantes desaparecidos y de quiénes fueron los responsables. Entonces, en ese sentido, este reclamo de justicia sigue vigente, y aunque hay un reconocimiento pleno a esta a esta actitud de este nuevo gobierno, o bueno, ya ni tan nuevo, ya llevamos 2 años, pero que sí hay un reconocimiento a la actitud del gobierno de la Cuarta Transformación, aún así la demanda sigue vigente y sigue siendo en un tono pues muy doloroso, porque son sus hijos y eran nuestros futuros maestros. Entonces, por supuesto que hay que abrazar la demanda, que es nada más y nada menos que justa. Por otro lado, entre las muchas lecciones que también nos tiene que dejar este proceso que está llevando a cabo el gobierno de México, y desde luego retomando el trabajo de las organizaciones sociales y de las familias de los desaparecidos que estuvieron trabajando en resistencia en contra del gobierno estatal y del gobierno federal y de los gobiernos municipales y de los grupos del crimen organizado hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. También hay que decir que este proceso de un caso tan emblemático por doloroso para el país no se había llevado a cabo en ningún otro momento. Ojalá que haya un proceso similar para saber qué sucedió en Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Ojalá haya un proceso similar para saber qué pasó en la Guerra Sucia en contra de activistas y en contra de movimientos sociales, en su mayoría de juventudes, en los años 70 y 60 de la década del siglo pasado. Ojalá que este proceso que se está llevando a cabo nos permita saber no solamente quiénes fueron los responsables de estos casos, sino también nos marca una hoja de ruta para encontrar a los responsables y saber qué pasó con otros casos muy emblemáticos y muy dolorosos de nuestra historia contemporánea. Lisa, ¿qué más quieres agregar a todo lo que ya se ha dicho? Evidentemente sí, esperamos todos que sea un nuevo comienzo, digamos, en la búsqueda de la verdad, que no se vuelvan a repetir este tipo de actos atroces en este país llamado México. Evidentemente todos queremos conocer la verdad y que se castigue a los responsables. ¿Qué otra cosa quieres añadir? ¿Qué otra cosa has visto te pareció interesante del evento del sábado?
Pues mira, más que del evento del sábado, del evento del 13 de julio pasado, Sí. donde justamente Alejandro Encinas, que es subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, presentó el informe sobre búsqueda, identificación y la versión pública del registro de personas desaparecidas. Y como no tengo en realidad nada más que agregar a lo que ya mis colegas dijeron sobre el caso particular, pues sí darle a nuestra audiencia el contexto nacional en el que estamos, ¿no? Según ese informe de esta administración, que contabilizan las personas desaparecidas y no localizadas del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio del 2020, es decir, hace el corte en lo que va de esta administración, pues se contabilizan 63.523 personas desaparecidas y de estas 27.871 aún no han sido localizadas, ¿no? O sea, una cosa es, digamos, lo que en su momento se registró y otra las personas que permanecen desaparecidas. Claro. Y ahí hay 4 entidades que concentran el mayor número de personas desaparecidas del país, que son el Estado de México, ¿no? Hogar de nuestro querido Eder, con 3.863 personas reportadas como desaparecidas, Jalisco con 3.234, Tamaulipas con 2.119 y Veracruz con 2.075. Entonces yo creo que pues justamente la agenda pendiente de todo el país, que es una cosa que venimos arrastrando de muchos años atrás, es saber qué hacer y cómo hacer expeditas las investigaciones y que esas investigaciones lleguen a la verdad y no a las verdades creadas bajo tortura, como decía Sofía, donde los familiares de las víctimas sean tratadas con dignidad y donde evidentemente pues también se sancione a las autoridades que fueron responsables de obstrucción de la justicia y que no han sido llamadas a cuentas, ¿no? Estaríamos esperando en ese sentido pues que sí el tema de la participación de los militares se resuelva en un tribunal civil y que evidentemente también se logre sancionar o por lo menos corregir los procesos que llevaron a este otro fenómeno que mencionaba Sofía, que es que en México la mayoría de los casos hay sentencias de personas supuestamente culpables que fueron señaladas bajo tortura por personas que no necesariamente estaban contribuyendo con hechos veraces a los casos, ¿no? Bueno, a ver, se nos agotó el tiempo de este bloque, pero evidentemente le vamos a dar seguimiento a lo que ocurra a partir de ahora y en este programa siempre hemos dado seguimiento al tema de Ayotzinapa, pero vamos a una pausa para regresar con otro tema. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte tiene que definir esta semana 2 asuntos clave: la constitucionalidad de la consulta para juzgar a 5 expresidentes, así como el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. ¿Cuáles escenarios podemos esperar? ¿Qué preocupa a las y los panelistas de esta noche? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.